Queridos amigos, reciban un cordial saludo de Saulo Medina Ferrer, psicólogo Provida. Para nuestro programa, Cargados de Experiencia, Jóvenes de Espíritu, en el día de hoy queremos hacer un mix de noticias. Realmente hay varias cosas que están sucediendo que merecen nuestra atención como ciudadanos, como hijos de Dios y bueno, como seres humanos. Por supuesto, las circunstancias que están pasando en el hermano país, y lo digo hermano de corazón. Antes de esta crisis, yo no me sentía particularmente cercano a Venezuela. Yo decía, son unos vecinos. Como muchas veces pasa aquí en Bogotá, que uno vive en el 405 y no tiene ni idea de quién vive en el 404. Pero, hombre, este dolor, el haberme acercado a algunos venezolanos por razones de mi trabajo o circunstancias familiares y personales, pues lo llevan a uno a tener que mirar esto con otros ojos. Entonces, pues bueno, está Venezuela, está la llegada y el inicio de la Jornada Mundial de la Juventud de nuestro querido Papa Francisco. Y aquí estamos, pues, queriendo ofrecer una mirada de esas acciones muy de pasadita. Entonces, y un artículo o una declaración de un obispo alemán que yo no resisto las ganas de presentarles. Total, está variopinta la cosa. Espero que sea de interés para ustedes y al mismo tiempo que sea de utilidad, que nos alimentemos. Ese es el objetivo todos los días. Antes de continuar, pidámosle a Jesús su misericordia con todas las personas que en el día de hoy vayan a agonizar, de manera particular los que estén solos en los hospitales o los que lo rechacen en el momento de su muerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, hermanos, hay dos elementos respecto a la crisis de Venezuela que yo les invito a que reflexionemos por unos minutos. Uno que tiene que ver con ellos, digamos, como lo que es el desarrollo de los acontecimientos en el hermano país, y otro de lo que esa crisis, o un pedacito, un eslabón de esa crisis puede representar para nosotros y para el mundo, para quien quiera analizarlo. Con respecto a ellos, lo que podemos decir, a los venezolanos, lo que podemos decir es que estas son horas que pueden ser decisivas. Hace algo más de un año hubo elecciones, si se le puede llamar normales, en ese país. Resultado de esas elecciones, la Asamblea Nacional, que es el nombre de lo que llamaríamos Congreso, quedó en una mayoría en contra de Maduro. Y ahí empezaron a darse algunas leyes y algunos movimientos. Maduro, de manera hábil y astuta para sus intereses, convocó una constituyente, y esa constituyente la ganaron pues los amigos del régimen de una manera pues contundente, y la constituyente empezó a constituirse, permítame la redundancia, que así me salió, como la única autoridad. Y empezaron a mover, o sea, todo lo que hacía el gobierno, el Congreso, legalmente constituido en elecciones, la constituyente en unas elecciones ahí extrañas, vamos a decirle extrañas, pues eran desvirtuadas por esa asamblea constituyente. Y esa asamblea constituyente llamó a elecciones, las cuales se dieron en mayo del año pasado.
A esas elecciones no se presentó la oposición. Obviamente Maduro ganó. Si vamos a hablar de números, pero varios países empezaron a decir no reconocemos ese proceso electoral como algo válido. La fecha de juramentación de Maduro fue en enero, hace unos pocos días, tal vez una semana o cosa parecida. Y ahí entonces empezaron a decir, usted no es presidente. Ayer hubo una jugada muy valiente, tengo que decir de manera pública, yo no hubiera hecho eso. Y menos un hombre de 30 y piquito de años que tiene, creo que un hijo, tal vez tenga dos, que están en jardín escolar, en colegio, en los primeros años de colegio. Una cosa pues absolutamente muy débil, ¿no? O sea, un niño de 6 años, ¿qué le puede hacer un régimen a un niño de 6 años? ¿Para qué nos ponemos a especular? Y este hombre de una manera valerosa con su país, diciendo, estas elecciones no fueron legales, por lo tanto él no ha sido elegido presidente, se le acabó su mandato, ahí no hay ningún tipo de que él volvió a asumir, y sencillamente él no es presidente y yo soy presidente. Y algunos países, entre ellos el nuestro, empiezan a nombrarlo, a aceptarlo como presidente. Pero el tema es todavía más complejo porque entonces ahí empieza una serie de movimientos. Yo creo que podría seguir como relatando cosas, pero me parece que lo fundamental ya está dicho. Y entonces ahí empiezan una serie de tiras y aflojes que en última son vidas humanas. En la jornada de protesta de ayer fueron 13 muertos, según entiendo yo. Y eso pues es una cosa muy delicada. Eso, o sea, a esa tasa, ¿y quién garantiza que en algún momento no haya un baño de sangre en donde se cuenten los muertos por decenas? ¿Quién garantiza eso? Total, es una cosa absolutamente dramática. Lo primero que tenemos que pensar es orar. Orar porque la salida de este hombre sea pacífica y se den las acciones necesarias por decisiones tomadas en sabiduría para comenzar a restablecer el orden democrático, pero sobre todo la vida de los venezolanos. La enfermera que cuida de mi padre es venezolana y caramba, a veces la escucha uno hablar con su familia en Venezuela y a través de su celular, de sus comunicaciones, pues que todos hacemos normalmente, pero que en el caso de ella son cosas francamente dramáticas y de cualquier venezolano. Así que pidamos a Dios porque esta transición sea lo más pronto posible y de la manera más pacífica posible. Creo que a día de hoy es difícil que haya una persona, por muy socialista que sea, que defienda al señor Maduro. Aunque bueno, sorpresas se dan. Ayer me encontré con alguien en esta calle virtual que es Facebook. Me lo encontré pues poniendo en duda la autoría criminal y terrorista de la guerrilla del atentado de hace una semana en la Escuela General Santander. Al principio creí que era una broma de mal gusto, por supuesto. Después pensé que era una persona absolutamente desinformada, pero no tiene derecho a hacerlo y no, se mantenía en que ahí hay dudas. Así que seguramente habrá personas que piensen que el régimen de Maduro puede tener sus valores y eso es lo que quiero mencionar ahorita, en este momento. Mire usted cómo comienza el comunismo. Y ahí tenemos a México. Tengo una amiga que admiro y aprecio mucho. Una gran mujer, la conocí en una circunstancia muy difícil de su vida. Tuvimos largas conversaciones por esa razón.
pero su vida en este momento es distinta. Está en el quinto embarazo en su quinto embarazo de su familia. 5 hijos en esta tierra, una cosa hermosísima. Pues si este embarazo, según esperamos, sea la voluntad de Dios, pues llegue a feliz término. 5 hijos, un esposo, pues, la vida es muy distinta. Ella vive en México. Con autorización de ella, ella me ha pedido que publique algo, porque alguna vez tuvimos una discusión respecto a las propuestas de el entonces candidato de México. Y es lo que más me interesa mencionar ahorita. El comunismo no llega al poder diciendo voy a matar, voy a secuestrar, voy a ser dictador. El comunismo llega al poder con una flor de expresiones, con jardines de palabras, con argumentos floridos, bellos, hermosos, que hablan de un futuro irresistible. Eso es lo que hace el comunismo. ¿Qué debemos tener nosotros? Los ojos muy abiertos. Esta amiga mía, repito, a la que me parece una actitud muy honesta, muy valiente, después de que tuvimos una conversación también pública, como son las cosas en Facebook, en los muros, en fin, usted conoce de eso seguramente, dice, mira, tengo que pedirte disculpas y tengo que reconocer, porque apenas llegó el presidente mexicano, empezó a cambiar cosas. ¿Qué es de lo primero que hacen ellos? Empezar a generar, eso en la práctica se llama paramilitarismo, un ejército propio. Ahorita Maduro, parte de por lo que hay que orar, es porque Maduro tiene una fuerza de civiles armados para defenderlo a él. Y no solo defender su persona, su integridad física, sino defender el régimen. Andrés Manuel López Obrador ya empezó a hacer lo mismo en México. Ese giro que dan, entonces por favor, las personas que se sienten amigas, se sienten cercanas del socialismo, si también se consideran cristianas, bueno, ya sabemos que el socialismo por definición es ateo. ¿Sí? Eso es un elemento constitutivo del socialismo y de la izquierda, ser ateos. Si eso no le mueve su corazón, mire cómo van pasando las cosas. O sea, mire México en este momento, mire Nicaragua, mire Venezuela. Y ahí va viendo usted cómo es la línea del tiempo de la izquierda. Es solo un comentario. Vamos al segundo punto. El Santo Padre, el Papa Francisco, ya está en Panamá. Llegó ayer, convirtiéndose pues en el segundo pontífice que visita este país, ¿no? Entonces, ¿a qué llega él? Él llegó sobre las 3 de la tarde, hizo el paseo común que hacen los pontífices por calles para que los salude la población, para bendecir a la multitud, ¿sí? Antes de las 7 de la noche, hora local. Entonces fue recibido por un grupo de jóvenes y por personas religiosas y laicas de la delegación pontificia. Entonces, pues bueno, aquí está el programa. Va a empezar hoy, cuando este programa salga al aire, el Santo Padre ya va a estar en funciones, en la ceremonia de bienvenida y con el presidente de Panamá, 9:45 de la mañana. Y entonces, pues bueno, ahí van habiendo diferentes actividades y propiamente ya el encuentro con jóvenes comenzará a las 5:30 de la tarde. Yo quiero invitarlos a ustedes a que oremos mucho por este encuentro y oremos mucho por el camino de la iglesia. Yo no soy quien para marcar la agenda del Papa, pero dentro de los temas y las temáticas que aparecen, pues uno encuentra que hay asuntos que vale la pena